Estamos a las puertas de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Hablamos con el abogado constitucionalista Sidney Blanco. Él es integrante de un panel de expertos internacionales que estará observando este proceso. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y hoy nos acompaña Sidney Blanco. Él es abogado constitucionalista salvadoreño y es parte de un panel de expertos internacionales que estará en Guatemala durante los próximos meses dando seguimiento a este proceso de elección de cortes. Así que, ¿cómo está, abogado? Bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Qué gusto saludarte. Gracias igualmente. La primera pregunta sería, ¿quiénes integran este panel y en qué consiste? El panel de expertos internacionales lo integramos 3 miembros. Una, Antonia Urrejola, ella es una chilena, ex canciller de Chile. Y la segunda es Ana Lorena Delgadillo, que es una activista de derechos humanos mexicana. Y yo, Sidney Blanco, que he sido juez por 25 años y magistrado de la Sala de lo Constitucional en El Salvador. De acuerdo a la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cuál es la misión en este panel de expertos? Bueno, el mandato que hemos recibido de las organizaciones civiles internacionales es observar el proceso de elección de cortes en Guatemala, contribuir con algunas opiniones o recomendaciones, identificar las deficiencias que pueda tener este proceso, recordar los estándares internacionales utilizados para un adecuado proceso de elección de jueces de la Corte Suprema. Entonces tenemos un mandato bastante amplio, independiente y que nos permitirá ser muy proactivos en este proceso que importa a la región, no solo a Guatemala. ¿Cuáles son las organizaciones sociales que integran esta misión? Bueno, son 14 organizaciones. No las voy a mencionar todas, pero tienen en común que todas se han preocupado mucho por los sistemas judiciales en la región latinoamericana y especialmente en la región centroamericana. Han estado pendientes observando procesos de elección de esta naturaleza y son organizaciones preocupadas también por las violaciones a los derechos humanos de las sociedades en nuestra región. Entre ellas puedo destacar a CEGIL, también la Fundación para el Debido Proceso, también Impunity Watch, WOLA, que es una oficina de Washington sobre asuntos latinoamericanos, y hay otras más que creo que no vale la pena mencionarlas todas, pero sí debo decir que todas las organizaciones se han unido en este esfuerzo para contribuir al proceso de selección de jueces de la Corte Suprema en Guatemala. Para realizar este proceso de observación, ustedes también realizaron un análisis previo. En ese sentido, ¿a qué conclusiones han llegado y qué es lo que más les preocupa del escenario guatemalteco? Efectivamente, nos hemos empapado de los antecedentes, de los obstáculos, de la complejidad que ha representado estos procesos de elección, también de la polarización que se produce alrededor de un tema que no debería de polarizarse, ¿no? Si todos los ciudadanos de cualquier país, y en este caso de Guatemala, aspiran a tener un sistema democrático sólido, creo que no debería de existir estas confrontaciones entre la sociedad, ¿no? De verdad que estamos un poco
asombrados de cómo se vive estos procesos en Guatemala. Casi se asemeja a estas tensiones político-partidarias que suelen producirse en los países en donde los fanáticos partidarios defienden determinada ideología y atacan al adversario. Se trata de una elección de jueces, de los jueces más importantes de un país, alrededor de cuyo proceso no debería de producirse estas grandes tensiones, y todos aspiran a una sociedad democrática, al respeto a la ley, a la separación de poderes, al respeto a los derechos fundamentales, al combate a la impunidad y a la corrupción, porque en definitiva estos principios que orientan los sistemas democráticos favorecen a la nación completa. Además, frente a instancias internacionales que no hay que descuidarlas, creo que los países pueden dar ejemplo de cómo superar estos procesos de elección. Entonces, en primer lugar, respondiendo más concretamente a tu pregunta, estamos empapados de los antecedentes de estos procesos y pretendemos contribuir a la pacificación de Guatemala entre la sociedad alrededor de estos procesos. Insistir en que se trata de un proceso que puede beneficiar a la población en general y además enaltecer el nombre de Guatemala. En la previa de lo álgido de este proceso, ¿ustedes observan luces de cambio? Que sí, mira, bueno, los latinoamericanos en general vivimos también de las ilusiones, de las esperanzas, de las expectativas. Es algo que nos caracteriza y a veces siempre al final del túnel podemos encontrar una lucecita con la que se puede iluminar estos sistemas democráticos, y Guatemala no es la excepción. Creo que, hablando con toda sinceridad, podemos encontrar sectores o bloques interesados en obstaculizar, en dilatar, en impedir, en preservar el status quo, pero también hay muchas organizaciones, sectores que tienen otra visión, que tienen una intención de desarrollo, de progreso, de respeto. Y yo creo que mientras haya esa lucecita, hay esperanza para construir mejores países en nuestra región. Quiero preguntarle, cooptación ha sido una palabra conocida, común en el sistema de justicia del país. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo se puede medir el nivel de cooptación en un sistema de justicia en las cortes de un país como Guatemala? Quizás voy a ejemplificar para que quede más claro qué significa cooptación. Yo soy salvadoreño y en este momento, justamente en El Salvador, el gobierno del Ejecutivo, el presidente Bukele, ha cooptado todos los poderes del Estado. Esto significa que las directrices emanadas desde el Ejecutivo son cumplidas, pero incondicionalmente con el resto de órganos. Y no es eso lo que prevén nuestras constituciones. Nuestras constituciones, la de Guatemala y la de El Salvador, contemplan un carácter republicano, que significa separación de poderes. Esto significa que cada uno tiene sus propias atribuciones y competencias, de tal manera que lo que haga el Ejecutivo puede ser controlado por los otros dos, lo que haga el Legislativo igualmente el presidente puede controlar. Por ejemplo, la elaboración de leyes, el presidente tiene el derecho a vetar, y por otro lado, lo que haga el Judicial lo hace de manera, o debería de hacerlo de manera exclusiva y excluyente del resto de los poderes. Yo creo que esta estructura del sistema democrático republicano es el que aspiraron nuestros constituyentes en Guatemala o en cualquier otro país. Entonces la cooptación se mide cuando lo que diga un sector es cumplido incondicionalmente por el resto. Y yo creo que es lo peor que le puede pasar a un país,
porque sobre todo el judicial, que es un órgano constituido especialmente para la preservación del orden jurídico, es el poder apolítico, neutral, capaz de controlar los abusos de poder, de frenar los abusos del poder de los otros órganos. Por lo tanto, el papel del Poder Judicial es vital para todo sistema. Y este Poder Judicial debe estar totalmente desvinculado del resto de poderes. Es inconcebible que un sistema de justicia funcione bajo la presión de los poderes políticos, económicos, militares o estructuras criminales. Creo que cuando lleguemos a entender a plenitud la importante labor que desarrollan los jueces, creo que vamos a avanzar mucho, porque en el juez está la última palabra para decidir sobre el respeto de los derechos humanos. Y mientras más violaciones a derechos humanos se produzcan, habrá mayor protestas sociales, habrá mayores tensiones institucionales, habrá mayor confrontación. De manera que el único órgano del Estado y el último llamado a proteger esos derechos humanos es el judicial. De ahí la importancia de que estas elecciones se produzcan en un plano de independencia, de libertad, de mucha publicidad, de valorar los méritos, de escudriñar a cada uno de los candidatos, porque uno de los requisitos es que los candidatos a esos cargos tan importantes sean personas éticas, honorables. ¿Y usted cree que en Guatemala en este momento se están cumpliendo los pasos para no repetir la historia y evitar la cooptación? Yo creo que el proceso formalmente está comenzando y no hemos todavía encontrado anomalías que valga la pena resaltar. Esperamos que en los próximos días, que comience de verdad el proceso, se produzcan análisis y valoraciones objetivas sobre los candidatos, que de verdad se potencie el mérito, la imparcialidad, la independencia, la trayectoria, los conocimientos académicos, la honestidad, que es un tema que le decía que es tan ambiguo, lo que para unos puede parecer honesto, para otros puede ser deshonesto. Por eso es importante el papel de las comisiones, que deben indagar los mayores elementos posibles alrededor de un candidato. Por ejemplo, que no tenga vínculos políticos partidarios, que no tenga señalamientos graves de hechos criminales, que si ha sido funcionario haya rendido cuentas, y esto la Contraloría puede proporcionarlo, que no se trate de personas que tengan, por ejemplo, deudas en cuotas alimenticias, que esto está relacionado con la honorabilidad y con la ética. Que las personas no hayan sido denunciados en ninguna instancia por comportamientos éticos. La labor de las comisiones es muy compleja y no debería de conformarse con obtener únicamente solvencias policiales y solvencias de antecedentes penales. Yo creo que debe de hacer una recopilación más profunda, más amplia, para conocer esa palabra difícil que es calificar a una persona de ética y honorable, que es lo que exige la Constitución para esta clase de funcionarios. Paralelo a la observancia de estos procesos, pues está también la percepción ciudadana, y la percepción en Guatemala parece ser que no hay confianza en el sistema de justicia por esta palabra que hemos mencionado en los últimos minutos, que es cooptación. ¿Cómo se recobra esa confianza? Yo creo que la ciudadanía juega un papel importante dentro de nuestro mandato. Está justamente escuchar a la sociedad civil.
Muchas veces, lo digo yo que he sido funcionario casi toda mi vida, muchas veces los funcionarios ensimismados en su labor no salen a escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía puede tener y tiene un concepto muy negativo de las instituciones y de los funcionarios en general. El discurso que nosotros queremos impulsar es abandonar la cooptación y esperamos que la ciudadanía retome ese discurso o nosotros unirnos. No quiero decir que nosotros vamos a inventar lo importante que es ser independiente. Los ciudadanos deben exigir a los gobernantes respeto a la separación de poderes, respeto a la independencia de poderes. Esa es la clave en todo sistema democrático. La cooptación de un órgano a otro es muy dañina a los sistemas democráticos. Además, afecta la inversión extranjera, porque en la medida en que un presidente tiene la capacidad de influir en el legislativo y además influir en el judicial, todo está concentrado en una sola persona o en un sector. La cooptación destruye el carácter republicano que pregonan nuestras constituciones. La cooptación pulveriza los ideales de igualdad ante la ley. Prácticamente anula los ordenamientos jurídicos y aísla a los países del contexto internacional. El orden jurídico internacional promueve sistemas democráticos, respeto a la separación de poderes, respeto a los derechos humanos, garantías de seguridad y debido proceso, jueces probos e independientes. Este es el lenguaje con el que podemos avanzar. Pero hay muchos vicios en nuestros sistemas que son los que bloquean, porque si uno mira el índice, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Honduras, han perdido puntuación en el contexto internacional en el índice de transparencia. Hemos visto, por ejemplo, el informe de Transparencia Internacional, en donde nuestros países van en picada, en desprestigio, en falta de rendición de cuentas, en falta de transparencia, en corrupción. Y eso creo que para los ciudadanos de estos países es muy, muy negativo en muchos sentidos, en los ámbitos económicos, políticos, sociales y en el contexto internacional también. De acuerdo al análisis que ustedes han realizado, ¿cuál es el nivel de cooptación que ustedes han observado en Guatemala? Hemos observado que históricamente los poderes judiciales no han actuado de manera independiente, sino supeditados a otros poderes o a otros sectores o a otros intereses particulares, no el interés común que contempla nuestra Constitución. Creo que la situación en Guatemala es bastante alarmante y por eso es que ha impulsado a las organizaciones, a los estados, a la comunidad internacional a observar estos procesos para poder identificar dónde pueden estar las falencias. Guatemala, como digo, igual que Honduras e igual que El Salvador, sufren de estos males comunes, de la cooptación de un poder sobre otro. Y esto los tiene estancados en realidad en el contexto internacional, visto desde fuera cada uno de nuestros países. Lo que reflejan es un estancamiento en el sistema democrático. Y precisamente, ¿cómo coloca la democracia de un país como Guatemala esta cooptación? Todo está relacionado. Pareciera ser que la cooptación lo único que hace es dirigir a los jueces o al
al legislativo. Pero todo eso está relacionado con la vida de las personas. Está relacionado con el derecho de acceso al agua, por ejemplo, a la salud, a la educación, a la ausencia de caminos vecinales que facilitan la comunicación, especialmente de las zonas rurales. Está relacionado con el desarrollo. La democracia no es un tema que pertenece únicamente a las instituciones o a los partidos políticos. La democracia pertenece a todos los, el interés por la democracia pertenece a todos los ciudadanos. Y yo creo que eso también nos falta, que a la ciudadanía le haga el clic de que la democracia, la participación política, la cooptación, no es ajena a su vida cotidiana, que están íntimamente relacionados. En la medida en que hay cooptación, esto permite la corrupción, permite la impunidad y permite que los dineros del Estado se desvíen para sectores particulares y no para beneficiar a las grandes mayorías, que son las mayorías empobrecidas. Creo que la desigualdad de las personas está relacionado con estos sistemas democráticos, está íntimamente relacionado. Mientras mayor democracia exista, mayor igualdad existirá en la sociedad. Mientras las fracturas a la democracia se profundizan, la desigualdad se profundizará en la sociedad. Entonces, creo que la cooptación, sistemas democráticos, etcétera, no debería de dejarse a instancias políticas, sino que pertenece a la población. Hablamos en ese sentido del impacto para el ciudadano de este tipo de fenómenos y también la conciencia que se debe tomar desde diferentes perspectivas en cuanto a la importancia de este tipo de procesos. Pero, ¿qué hay de los cambios en el sector político, de la conciencia que se debe tomar desde esas plataformas para que pues las cosas realmente signifiquen un cambio para el país? Yo creo que hay una gran responsabilidad para el sector político. No olvidemos que los políticos son representantes del pueblo. Nuestro sistema de representación proporcional significa justamente que lo que hagan o dejen de hacer los funcionarios públicos está en relación con el mandato que han recibido del pueblo. Los diputados del Congreso, el Ejecutivo o las mismas Cortes Supremas de Justicia no son ajenas al pueblo. Todos están relacionados. Fíjate que el poder originario reside en el pueblo y el pueblo, a través del sufragio, es el que se decanta y el que se pronuncia sobre cómo quiere construir. Y por lo tanto delega en los funcionarios un especial mandato en determinado sentido. En la medida en que estos funcionarios se alejan de ese mandato, hay defraudación a los electores. Y la defraudación a los electores, tarde o temprano, pasa factura. Uno o los funcionarios pueden pensar, no, yo tengo la capacidad para dominar tal juez o tal corte o tal sala o tal cámara. Pero eso tiene un gran efecto en la sociedad, porque se trata de funcionarios desleales que han defraudado al elector, porque el ciudadano participa, mira, primero en elecciones populares, eligiendo a estos funcionarios de primer grado, el presidente, el diputado del Congreso, y también en elecciones indirectas a través de los representantes, integran la Corte Suprema de Justicia. De manera que la Corte Suprema de Justicia tiene una legitimidad derivada del mismo mandato del pueblo. Entonces, yo creo que lo peor que puede hacer la ciudadanía es decir que estos procesos de elección de magistrados de la Corte no tienen nada que ver con el voto de los ciudadanos.
están íntimamente relacionados. Y es importante hacerlo ver y tomar conciencia de ello en todo caso. Ya para ir concluyendo, abogado, quisiera que usted dejara sobre la mesa cuáles son las principales metas y objetivos que ustedes se trazan como misión al concluir este proceso. Yo creo que la libertad de poder opinar, de observar, de recomendar, no sería suficiente. Creo que el éxito nuestro en esta misión es que podamos aportar y que podamos aportar los estándares internacionales en el proceso de elección y que estos estándares internacionales sean observados por los electores, es decir, por las comisiones de postulación y más tarde por el Congreso. Sería un éxito no solo para nosotros, sino para el país, que ese es el objetivo final, construir un poder judicial con funcionarios probos, independientes, confiables, que la ciudadanía recupere esa posibilidad de que sus derechos pueden ser defendidos frente al poder, que eso es lo que hace el sistema judicial, esa capacidad de poder escuchar al ciudadano frente al poder. Si eso se logra, sería de verdad un paso muy importante, como dije, no solo para Guatemala, sino para la región, porque nuestros países hermanos centroamericanos, tan cerca todos, parece mentira, pero que lo que ocurre en Guatemala se replica en el resto de los países centroamericanos. Y yo creo que Guatemala está a las puertas de dar un ejemplo a los países centroamericanos de cómo deberían realizarse estos procesos de elección de altas cortes. Y los electores finales, que son los congresistas, que no elijan a los mejores candidatos pensando en que ellos van a tener conexión o que van a dar instrucciones, sino proceder a la elección cumpliendo el papel y olvidarse de los electos. Pero a ver, lo voy a interrumpir un momento ahí. Es un poco difícil esa solicitud, ¿no? Sería el plano ideal, es lo que todos como ciudadanos esperamos. Pero ¿cómo quitar de en medio de este proceso los intereses político-partidistas o de otra índole? Mira, eso reside en la propia honestidad y responsabilidad del funcionario. Claro, yo sé que en nuestros países los congresistas o los magistrados o el ejecutivo, los ministros, siempre hay personas que quieren aparecer como muy listas, nombrar a mis magistrados, elegir a mis favoritos, porque ellos me van a favorecer mañana. Entonces, yo creo que es importante insistir en esta clase de personas que tienen que pensar en el interés general y no en el interés particular. Pero ¿cómo tomar conciencia en un país en cuyo pasado reciente vimos la judicialización de un proceso electoral y hay un pulso entre el Ejecutivo, específicamente entre el presidente de la República y la fiscal general? De hecho, una de las promesas de campaña fue hacer algo en relación con el Ministerio Público y la jefa del Ministerio Público. Y en ese sentido, pues la elección no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino de las Cortes en general juega un papel importante, precisamente porque ha existido un retraso y algunos abogados han calificado como vicios de ley lo que hemos observado en los últimos años. ¿Qué podría decir usted al respecto? Mira, yo creo que esto es un papel que corresponde a los interlocutores. Yo acabo de describir comportamientos deshonestos de muchos funcionarios, pero estoy seguro, segurísimo, no me cabe ninguna duda, que hay muchos funcionarios honestos, muchos funcionarios conscientes y sensibles a estos temas. La labor de ellos es una labor de convencimiento a sus pares. El diálogo, la búsqueda del bien común
las reflexiones, las tensiones, porque aquí entre alguien que quiere favorecerse en estos procesos de elección para sectores particulares y otros que quieren garantizar el bien común y pensar en el país, se tiene que generar ese diálogo. Y yo creo que esto está relacionado con el pluralismo de ideas, esta capacidad de personas civilizadas plantear las ventajas y desventajas de decantarse por uno u otro o por tener una orientación que puede llevar al respeto del sistema democrático. Ese es un trabajo que debe desarrollar los propios interlocutores. Es decir, porque si estuviéramos frente a un país en donde no hay absolutamente nadie honesto, con principios éticos, entonces sí, Alejandra, yo te diría, no hay nada que hacer. La ética pilar fundamental. Pero yo creo que no esa es la situación. Estoy convencido que en el Congreso pueden haber personas, algunos que no creen en que viven así o que actúan así. Hay otros que están en niveles intermedios, hay otros que van a impulsar y van a retomar la bandera ética y de honestidad y por el bien del país. Y en eso consiste el diálogo. Creo que esta es labor de los gobernantes. Recordemos que en los congresos, en el Ejecutivo y en las Cortes está el reflejo de la sociedad guatemalteca. Y en la sociedad guatemalteca, aunque pueden tener respaldo también los malos, los corruptos, creo que pueden estar en minoría. La mayoría quiere un mejor país. Y esta es la labor que van a realizar los interlocutores, los que van a platicar en la intimidad de una deliberación sobre a quiénes proponer como candidato. Esta es la labor que corresponde a ellos, tomando en cuenta que afuera hay una sociedad vigilando, evaluando, participando. Y esto es lo que también tenemos que impulsar. Bien, pues con la esperanza de un mejor país y el fortalecimiento de la democracia, con esas palabras nos despedimos. Muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. Con mucho gusto, Alejandra. Muchas gracias a ti. Bien, y gracias a ustedes también por su sintonía. Hoy conversamos con el abogado Sidney Blanco. Él es consultor constitucionalista salvadoreño, integrante de un panel de expertos que estará participando en los siguientes meses en este proceso de elección a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos estarán como observadores, así que es un tema del que seguiremos conversando en los siguientes programas. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.